Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bolsillo en Chilevisión Noticias, programa donde revisamos la actualidad económica y financiera del país y donde abordamos distintas temáticas relativas al consumo con tips para ayudarlo a tomar siempre la mejor decisión. En nuestro primer bloque hablaremos de una buena noticia económica, ya que el IPC del mes de abril cayó un 0,3%, lo que significa que la inflación en 12 meses finalmente bajó de los 2 dígitos. Analizaremos con expertos qué significan estas cifras en la inflación de nuestro país y cómo impacta esta situación en el bolsillo de los chilenos. Luego hablaremos de la caída que se registró en las solicitudes de preaprobación de créditos hipotecarios. Algunos factores que incidieron fueron las condiciones más exigentes y también la inflación. Analizaremos con expertos qué alternativas existen para las personas que quieren pedir un crédito hipotecario y acceder a una casa propia. Así comienza Bolsillo en Chilevisión Noticias. Un 2,1% retrocedió la economía en nuestro país en marzo si la comparamos con el mismo mes del año pasado. Los sectores que más incidieron en la baja en el crecimiento del país fueron la minería y el comercio. Una cifra negativa, pero el ministro de Hacienda insiste en que lo peor ya pasó y descartó que el país esté en recesión. Que la situación económica para muchos está más difícil que antes es un hecho. Por eso economizar en lo que sea se ha vuelto un ritual sagrado para las familias. Yo uso la parafina y me encanta porque podéis poner la teterita y ahorras energía. Compro ropa en tiendas que son de segunda mano, de segunda selección. Sí hay que ser ahorrativa, sobre todo en estos tiempos. Que cada peso cuenta y eso se evidencia en las cifras, porque el índice mensual de actividad económica, el IMASEC, tuvo una baja. El indicador correspondiente al mes de marzo tuvo una importante caída porque el país se contrajo un 2,1% respecto al mismo mes del año pasado. Según año atrás veníamos de un punto muy alto, que es donde nos había dejado las políticas muy expansivas que hubieron durante el 2021. A partir de ahí la economía se fue ajustando y luego ha empezado a recuperarse. Ahora tomando más velocidad con este primer trimestre del 2023. Eso si vemos el crecimiento por trimestres y además considerando la situación en la que estábamos en marzo del año pasado, donde todavía no se veía una inflexión en el encarecimiento de las cosas. La peor parte pasó durante el año 2022 y lo que estamos teniendo ahora es un repunte de la economía. Nosotros esperamos que por supuesto va a tener efectos positivos en otras dimensiones, como por ejemplo respecto al empleo. Los sectores que incidieron a la baja de este IMASEC fue principalmente la minería y en segundo lugar el comercio. Se está empezando a reflejar de una manera más fuerte la contracción del consumo privado en respuesta a una liquidez que ya se acaba y junto con una inversión que no repunta y una productividad que cae, es difícil que veamos una recuperación en el corto y mediano plazo. Si bien el año pasado fue de varias alzas, este año será de muchos ajustes, porque este 2,1% negativo nos viene a recordar la situación actual económica que estamos pasando. Significa que los precios en general están muy altos, tenemos una tasa de desempleo del 8,8%, que también es bastante alta, y la gente y el público en general está consumiendo menos que antes. Este es un año de austeridad, un año de ajuste, un año de apretarse el cinturón. Seguramente más de alguno ya está llevando a cabo la práctica de ajustarse el cinturón con diferentes medidas para economizar en el hogar, principalmente en alimentos o en servicios básicos. Básicamente reducir el gasto que de repente es innecesario. Y hacer una comida para 2 días. Mercadería comprando solo lo que se necesita. O bajar los planes de los teléfonos, hay que bajar todo. No se puede ahorrar, pero se puede economizar algo. Y así hay que seguir haciéndolo también este año porque según los expertos, las cifras positivas podrían comenzar a reflejarse durante el segundo semestre de este año. Pero por otro lado, desde el gobierno indican que este año en nuestro país sí habrá crecimiento. Y esta es una buena noticia para la economía del hogar porque los alimentos de temporada ya comenzaron a mostrar bajas en sus precios. Alimentos como el zapallo, la papa y el pollo están siendo más accesibles para el bolsillo. Y por lo mismo, aprovechando el clima frío, es que una cazuela de ave está siendo mucho más conveniente a la hora de prepararla. A ver si adivina. Papa, zapallo, cilantro, arroz, poroto verde, cebolla, pollo y un buen caldo. ¿Sabe de qué plato estamos hablando? Claro, la cazuela, uno de los platos más contundentes y favoritos de la cocina chilena. Ahora la pregunta es, ¿cuánto cuesta este plato? Pero pensando en una familia de 4 personas. Con 1 kilo de truto, estamos hablando de 2.800 pesos. La papa, como sabemos, está en torno a los 1.000 pesos.
Algunos le ponen, por cierto, el zapallo, que está en torno a 1.200 pesos. Por 5.000 a 6.000 pesos tiene una cazuela para 4 personas. Un módico precio por el cual las familias podrían hacer este típico plato. Entonces vinimos a la Vega Central para comprobar si es cierto que una cazuela de ave para 4 personas puede salirnos entre 5.000 a 10.000 pesos. Vamos a partir entonces por 1 kilo de papa, que aquí está a 650 pesos. Sí, a 650. Ya. Nos salen 5 papas con 1 kilo. Le pido entonces un trocito de zapallo, por favor, a 1.000 pesos, ¿cierto? Ya, a 1.000 pesos el trozo y 2 de choclo. Con 2 me alcanza para 4 trocitos, ¿por cierto? Parto por la mitad. Ya, 500 pesos una matita de cilantro. Ya. Vamos a comprar 4 de estos trutros largos y cortos que están a 1.998 el kilo. Veamos cuánto nos sale. 1.566. Y tenemos el arroz, por supuesto, para la cazuelita y este está a 900 pesos. Con todo lo que compramos acá llevamos poco más de 5.000 pesos, así que el rango entre 5.000 y 10.000 pesos es aprobado. Así que con lo que nos sobra vamos a comprar la cebolla, el ajo y el pimentón. Entonces con lo que tenemos ahora le vamos a pedir aquí a la señora si nos puede vender 1 kilito de zanahoria, por favor. Una cebollita y un pimentón verde. ¿A cuánto tiene la bolsita de poroto verde? A mí. Ya, me da una, con eso nos alcanza para 4, ¿cierto? Para una cazuela de 4. Qué mal, sí, estaba haciendo una ensaladita. Ya, antes de contarle cuál es el total de nuestra compra, le aprovechamos de preguntar a los consumidores cuánto creen que cuesta comprar estos ingredientes para una cazuela de ave para 4 personas. Yo creo que unos 5.000, no más que eso. Para 4 personas son 2 pechugas, son 6.000, como 10.000 pesos. 4.000 pesos aproximados, ¿sí? Entre 12.000 a 14.000 pesos igual. Redoble de tambores porque la suma entre todos los ingredientes que compramos nos dio como resultado 7.816 pesos. Andaba cerca el ministro, pero ¿por qué está más barato el precio de una cazuela? Estamos justo en un cambio de estación, productos como el zapallo en particular están con precios a la baja, las papas también en algunas regiones. En el caso del pollo, la situación de la caída en los precios internacionales también ha repercutido en una baja en los precios. Productos que por ser de temporada comienzan a bajar, por eso el llamado es a consumir los mejores alimentos de temporada y cotizar tal como lo hicimos nosotros para encontrar los precios más convenientes. Este lunes conocimos un nuevo IPC correspondiente al mes de abril. Los precios de los alimentos y principalmente de los lácteos han tenido un aumento considerable durante los últimos 12 meses. De hecho, un 24% han subido los precios de este segmento y es más, la leche en polvo ha aumentado en más de un 50%. Leche líquida o en polvo, mantequilla, queso y también yogurt. Alimentos principales que componen el grupo de lácteos, segmento de la canasta básica que por alzas no se queda atrás. Y yo le hablo por la leche en polvo. De verdad, antes compraba un tarro por decir 7.000 pesos y hoy día dobló, triplicó el valor. Para ser exacto, subió de precio más del doble. Ella se da cuenta cómo mes a mes ha ido variando el valor de la leche en polvo, la que por lo demás es la única que le da a su nieto y dice le rinde un poco más. Yo estoy viendo que mi nieto está creciendo, ¿cierto? Y por ende él lo necesita, o sea, no es un lujo, porque si es un lujo yo lo puedo dejar, pero una necesidad yo la tengo que suplir. Y claro, los lácteos son fundamentales para la alimentación. De hecho, desde el propio Ministerio de Salud recomiendan consumir al menos 3 porciones de lácteos al día. Mucho, yo pienso que es plata, si no es tan barato. Buscando ahora la economía es posible, uno de los mayores tendríamos que restarnos. Pero a que llegue 2 lácteos diarios es como mucho hoy día. ¿Por lo económico? La parte económica. Entonces, de consumir 3, ni hablar. Durante los últimos 12 meses, los alimentos sin duda han subido de precio y, de hecho, según los datos del IPC de marzo entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas, el grupo de los lácteos y quesos es uno de los que más ha aumentado. Los costos de producción vienen aumentando en forma consistente. Eso ha hecho que se ha traducido, por ejemplo, en que tengamos una menor producción de leche del año anterior, ¿verdad? Versus el 2021, y también los primeros meses de este año vemos una menor producción de leche respecto del año pasado. Una menor producción sumado a una alza de los productos como pesticidas, fertilizantes, semillas e incluso el petróleo han golpeado a la industria de los lácteos.
Venimos de una sequía que ha sido muy prolongada y que ha significado una menor disponibilidad de forraje. Tuvimos el año 2022 también una alza histórica en el precio de los fertilizantes, que también son muy importantes para efectos de cuál es el costo final de los insumos de alimentación de la ganadería. Los costos de la baja producción, sumado al encarecimiento de la distribución, ha provocado que, tal como lo decía María al comienzo de la nota, la leche en polvo sea uno de los alimentos que más ha subido durante los últimos 12 meses. Lo siguen los lácteos, el queso con más de un 25%, la mantequilla con solo unas décimas menos, un 25,5%, luego la leche líquida con casi un 12%, pero con el queso, al parecer, la historia de a poco va cambiando. Quesos han bajado un 2,59%, siendo Gouda, Chanco y Mantecoso los preferidos por chilenos y chilenas. Estos cambios han llevado a que los consumidores quieran buscar la leche en caja y los productos lácteos como el queso para ser parte de su alimentación diaria. Por eso es importante cotizar antes de comprar, buscar los mejores precios y así ayudar a su bolsillo. La esperanza de los productores de lácteos está en que durante los últimos meses del año la producción mejore y con eso, ojalá, comenzar a ver mejores precios. Y buenas noticias en materia económica, porque durante las últimas jornadas se dio a conocer el IPC del mes de abril, que fue de 0,3%. Con este dato, la inflación acumulada en los últimos 12 meses queda en un 9,9%. Finalmente, baja de los 2 dígitos después de 13 meses consecutivos en más de 10%. Esto antes estaba a 4.998, ahora está a 2.998, está el total de pago. Más evidente, imposible. La carne de todo tipo desde hace unas semanas ha ido poco a poco a la baja y durante esta jornada lo comprobamos. Más que todo el pollo bajó bastante. Vacuno que yo compro, el pollo también que compro siempre. Está un poquito más económico. Pollo y pavo, está más barato. ¿Cuánto ha visto que ha bajado en precio? Como 1.000 pesos más o menos por kilo. Y acá nos detenemos un poco porque, tal como lo dijo don Fernando y según las últimas cifras entregadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadísticas, el IPC de abril indicó que todas las carnes han bajado un 3,2%, pero la que se llevó el primer lugar fue la de pavo. Esto más o menos se notó, por ejemplo, en abril. Como el dólar ha bajado y se ha notado en el IPC, se ha notado en la inflación, entonces el dólar ahora está más estable. Entonces, por eso es la baja de la carne. Una noticia que da un poco de respiro a la economía de cada hogar, pero no solamente por la baja en el precio de las carnes. El índice de precios al consumidor de abril fue de 0,3%, bajando la inflación anual de 11,1% a 9,9%, lo que quiere decir que por fin la inflación bajó de los 2 dígitos. Vamos avanzando en reducir la inflación. Los alimentos han seguido afortunadamente una trayectoria de estabilización, que es lo que más afecta a la gran mayoría de los hogares. Podemos proyectar que este primer semestre del año va a terminar con una tasa de inflación más cercana al 8%. La última vez que vimos cifras de inflación de un dígito fue hace 12 meses atrás. En marzo del año pasado teníamos una inflación de 9,4% y luego el siguiente mes, es decir, abril de ese año, subimos a 10,5%. Desde ese entonces que no veíamos cifras de un dígito. Al final, cuando uno saca la cuenta, fueron 12 meses con cifras de 2 dígitos. Y digamos, eso se reflejó de manera muy marcada en la evolución de los salarios reales, en donde las familias mes a mes constataban cómo el poder adquisitivo de su salario se veía resentido. Este 9,9%, casi 10%, no significa que estemos viendo precios más bajos en todos los alimentos o que la inflación ya esté controlada. Son cifras positivas de todas maneras. Pero bueno, igual siento que hay un estancamiento, como que hay cosas que siguen muy altas, algunas bajaron, está bien. Se va caro, el aceite todavía no baja. Siempre hay que pensar positivo y esperar y aguantar nomás y apretar el bolsillo. Así es, todavía hay que seguir cuidando el bolsillo porque los precios elevados continúan. La cifra de un dígito es una buena señal, pero todavía falta para lograr llegar a la meta de una inflación anual del 3%. Recordemos que un 10% en 12 meses o 9,9% significa que los precios siguen subiendo. Lo que ocurre es que están subiendo con menor fuerza. A partir de una inflación del 5, del 6%, me parece, podríamos experimentar un alivio más significativo en los bolsillos y en el costo de la vida en el día a día. Queda esperar que los próximos meses siga de la misma forma o mejor para que el Banco Central comience a bajar la tasa de interés. Porque sí, la inflación continúa alta, pero al menos ya estamos viendo señales mucho más optimistas.
para analizar más sobre el escenario inflacionario en Chile, tomamos contacto con Francisco Castañeda, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Bien, ¿cómo están? Buenos días. Todo bien. Francisco, partamos clarificando qué significa que se haya registrado esta cifra de 0,3 de baja de inflación en marzo. Sí, la inflación viene mostrando una tendencia descendente gradualmente, lo cual es positivo para la economía, pero la inflación dura, lo que le llaman la inflación subyacente, que descuenta algunos productos con volatilidad y energía, esa inflación sigue un poco resistente a la baja, y eso es lo que de alguna manera lleva a que el Banco Central no se anticipe claramente a que va a bajar la tasa de política monetaria, porque de alguna manera hay riesgos que la inflación se mantenga en un nivel alto o que no siga bajando. 0,3% que ocurrió en abril está dentro de lo esperado. Por primera vez, ¿verdad?, la inflación cae bajo los 2 dígitos, 9,9% anual, pero al mismo tiempo también la economía está mostrando una debilidad. Por ejemplo, el último IMASEC, ¿verdad?, índice mensual de actividad económica, mostró una caída importante el de marzo, más allá de lo esperado, menos 2,1, lo cual indica que de alguna manera se están generando ciertas condiciones para que baje la inflación. Al mismo tiempo hay una actividad que podría ser un poco menor en el margen, ¿ya? Y esto de alguna forma también a nivel internacional, la economía internacional está enfriada en términos coloquiales, y eso hace que las tasas de interés, ¿verdad?, de la economía internacional, lo que dice la Reserva en Estados Unidos, por ejemplo, hayan llegado a un pic, no van a subir, y eso de alguna manera pone una presión bajista a la tasa en Chile, lo cual es positivo con lo que espera el sector productivo. ¿Y cómo se explican estos dos fenómenos en conjunto? Que mejore de alguna manera la inflación y por otro lado tengamos malas noticias con el IMASEC. Sí, esto se explica porque efectivamente cuando los indicadores de producción industrial en la economía, ¿verdad?, que anticipan lo que viene el IMASEC, están mostrando una conducta, una variación negativa, ¿verdad?, descendente, y esto se traduce en índices mensuales de actividad económica más bajos. De alguna manera, la economía está en un periodo de ajuste que ocurrió en los primeros 3 trimestres del año. La economía tuvo una recesión técnica, ¿verdad?, en el fondo marginalmente recesiva, pero en el margen sí los datos eran negativos respecto al trimestre anterior desestacionalizado, respecto a los PIB trimestrales, y eso de alguna forma está indicando que la economía está más lenta, los efectos de la liquidez, de los retiros y del IFE han desaparecido. Los bancos, por ejemplo, están subiendo las tasas de interés de corto plazo, ¿verdad? Esto hay aversión al riesgo, hay de alguna manera hay liquidación de empresas, está aumentando la mora, ¿verdad? Los bancos están aumentando las provisiones, y esas tasas de interés más altas de corto plazo pegan directamente en el consumo, ¿ya? No obstante, las tasas de largo plazo, la hipotecaria, ¿verdad?, han ido bajando por esta baja de tasa o no subida de tasa en el caso principalmente de Estados Unidos, y cierta estabilidad institucional también, ¿verdad?, que ha existido en la economía chilena en los últimos meses, hace pensar que las tasas largas, ¿verdad?, van a bajar, lo cual es positivo, pero tiene un efecto que se va a demorar, ¿verdad?, en materializarse en la economía. Por lo tanto, la economía está de alguna manera gastando menos, invirtiendo menos, y eso se traduce en menor presión sobre los precios, y eso es lo que debería esperar el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, que los precios vayan convergiendo. La gran pregunta, o sea, van a converger. La gran duda es si van a converger gradualmente, ¿verdad?, muy gradualmente o un poco más rápido. Y ese es el dilema, digamos, de respecto a la baja de la tasa de política monetaria, si va a ser en julio o en septiembre, y de cuánto va a ser esa baja, 25 puntos base, 50 puntos base. Yo me temo que si la economía desacelera, ¿verdad?, hay las últimas proyecciones del FMI son más negativas que las que existían hace algunos meses, hablan de menos 1%, pese a que en el mercado había un consenso de un crecimiento plano para el 2023. Hay algunos indicios que podría ser más débil, y eso podría hacer caer la tasa de inflación un poco más rápido. Hay un punto que no mencioné que es importante: la baja del dólar en los últimos meses, ¿verdad?, se ha traducido también en una
en una menor presión sobre los precios, y eso ya debería estar de alguna manera impactando en los precios de las importaciones de bienes de capital, de bienes de consumo, y eso estar permeando la inflación. Un dato no menor, la inflación de alimentos en la economía, de acuerdo a lo que publica el INE, que era el doble de la inflación, 24% anual, esta hoy día está en torno al 15% anual. Ha ido bajando la inflación de alimentos, lo cual es una señal positiva respecto al control de la inflación. Ahora, Francisco, los más optimistas hablan de una tendencia a la recuperación económica, aunque sea muy lenta. ¿Qué tan optimista se puede ser con el hecho de que el IPC acumulado de 12 meses haya vuelto a un solo dígito? No, es una noticia importante, ¿verdad? Genera cierto optimismo, pero en la economía, ¿verdad? Yo tengo inflación, ¿verdad? La gente quiere que los precios no suban porque diluye su poder adquisitivo. Por ejemplo, los salarios reales, que son el poder de compra ajustado por inflación, han venido cayendo, ¿verdad? Y al mismo tiempo también la gente quiere empleo. El desempleo va a ir subiendo en los próximos trimestres, ya lo está haciendo, está cercano al 9%, con el invierno se hace un poco más agudo, ¿verdad? Entonces, es cierto, la inflación baja y es positivo porque anticipa una baja en la tasa de política monetaria del Banco Central, una baja en la tasa de interés de la economía, en el margen más actividad, más empleo, pero al mismo tiempo la economía, producto, ¿verdad?, de este proceso de ajuste en términos de actividad, está mostrando una desaceleración un poquito más fuerte de lo esperado, y eso también es una mala noticia en términos del empleo. Por lo tanto, para resumirte bien, es una noticia de dulce y de agraz la baja en la tasa de inflación, porque es bueno para el poder adquisitivo, pero al mismo tiempo está indicando que la economía está bastante lenta. Y que el IPC acumulado haya llegado a un solo dígito, ¿en qué deberíamos verlo reflejado en los próximos meses? ¿En qué tipo de productos, por ejemplo, o cuál debería ser la variación? No, bueno, hay productos que están más influenciados por el comercio internacional. Por ejemplo, mencioné los alimentos. Chile, pese a que produce alimentos e importador neto, ¿verdad? La guerra de Ucrania ha generado un alza en los precios de alimentos a nivel internacional, y eso nos ha afectado. Hay productos, ¿verdad?, cuyos precios dependen más del comercio internacional y otros que dependen más de la actividad interna. Por ejemplo, en marzo, todo lo que es reajuste, ¿verdad?, en actividades de educación suben fuertemente. Hay estacionalidad en diciembre también con Navidad. Así que uno podría así esperar, lo cual ojalá se mantenga en el tiempo, aunque hay un riesgo de rebote en los precios de los alimentos, de acuerdo a la información de los últimos días, ¿verdad?, que los alimentos que ponderan un 20% en el IPC, en la canasta, sigan con esta tendencia bajista. Ya estamos hablando, como te expliqué, 15% en 12 meses, mientras la inflación es 10% y hace 2 meses era 24%, o 3 meses atrás, la inflación de alimentos. Así que eso deberíamos esperar que se vaya normalizando, pero te insisto, la gran pregunta es si esto va a ser gradual o va a ser más acelerado. La inflación subyacente, que es la inflación dura, la que tiene que ver con el gasto, con los fundamentos en el fondo podríamos llamar de si la inflación está subiendo o no, se muestra muy resistente a la baja y sigue estando sobre las magnitudes mensuales, mientras fue 0,3% la inflación total. Por ejemplo, en abril, la inflación sin volátiles, etcétera, es 0,6, 0,7, ¿verdad? Entonces, está indicando que aún hay un gasto muy fuerte en la economía, y eso es lo que teme el Banco Central en términos de actuar más rápidamente, ¿no?, respecto a la baja de la tasa de política monetaria, que, valga la redundancia, está en 11,25% nominal anual, que es una tasa bastante contractiva y restrictiva para la actividad económica, y eso de alguna manera es una presión que indirectamente tiene el Ministerio de Hacienda sobre el Banco Central en términos de que actúe más rápido, ¿verdad? Y ahí se producen algunas comunicaciones en forma pública, lo cual da señal de que obviamente la autoridad fiscal está muy preocupada de la evolución de la economía en términos de actividad. Bien, agradecemos a Francisco Castañeda, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, por conversar con nosotros. Muchas gracias, hasta luego.
Regresamos a Bolsillo en Chilevisión Noticias y continuamos con más informaciones porque ya se sienten las mañanas más frías y las tardes también. De hecho, las mínimas que se esperan para estas semanas van entre los 4 y los 6 grados. Por eso nos preguntamos, ¿dónde está la parafina más económica en Santiago? En la siguiente nota le entregamos todos los datos. 1, 2 y 3 bidones se llevó don Abelardo en esta bencinera ubicada en la intersección de Lo Espejo con Santa Margarita, comuna de Lo Espejo. El litro de querosene está a 915 pesos, valor que a este vecino le pareció más que conveniente para abastecerse para las próximas semanas, incluso meses. ¿Primera vez en el año que viene a comprar parafina? Sí, primera vez. Partimos bien, 915 pesos por litro, ¿qué le parece? Sí, está bien, está más barato que el año pasado, mucho más barato. ¿Cuánto llegó a pagar el año pasado? Eran como 1.100, algo por ahí. Me dura como 2 meses, después vuelvo acá y tengo con 2 veces que vengan. ¿Dónde está la parafina más barata de la región metropolitana? Recorrimos distintas comunas de Santiago para chequearlo. Nuestra primera parada es aquí, calle Camilo Enríquez, comuna de Puente Alto. Según la plataforma de la Comisión Nacional de Energía, aquí en la comuna de Puente Alto se encuentra uno de los precios más convenientes, 880 pesos por litro de parafina. Pero no es necesario que viaje kilómetros en búsqueda de estos precios. El sitio parafinaenlinea.cl lo hizo por usted. Aquí encontrará un listado con las direcciones de las estaciones de servicio más convenientes. Son más de 40 comunas, posicionándose en el primer lugar San Bernardo. En la calle Freire 600 encontrará el litro de querosene a 849 pesos. ¿Qué le parece encontrarse con este precio, 880 pesos por litro? Una maravilla, ¿qué quiere que te diga? Ayer estuve en un servicentro que está en el Camino Los Sierra, viniendo de la costa, al mismo valor, 880 pesos. Por lo mismo, algunos comienzan a asegurar la compra de este combustible, considerando que eventualmente pueda sufrir alzas, llevan más de un bidón. Fue lo que vimos en este servicentro ubicado en calle Camilo Enríquez 4443 en Puente Alto. En litro, 20,90 litros, 20,9 litros. ¿Ya? Para 18.399. Se lleva 3 bidones llenitos. Sí, llenitos. Sí. ¿Para cuánto le alcanza? Son para 2 casas en realidad. Ya. Sí, así que los durará unas 2 o 3 semanas, dependiendo lo que le aprendamos, el uso que le demos. Con 20.000 pesos usted podría calefaccionar su casa durante 2 a 3 semanas. Sí, sí. Seguimos moviéndonos por Santiago y llegamos a la comuna de Cerrillos. Preste atención porque en este lugar, ubicado en la avenida Salvador Allende 7502, el litro de parafina lo encontrará a 900 pesos. Continuamos con la ruta de la parafina más barata y nos detenemos en la comuna de San Ramón. A 881 pesos el litro la encontrará en este servicentro en Américo Vespucio 2005. Y con estos precios, 880 el litro, ¿cambia la historia? Obvio que cambia la historia y el bolsillo lo ayuda. Que se mantenga, ojalá que bajara más, pues sería el ideal. Y platita no hay mucha ahora, así que está bueno de que baje. El mapa de las bencineras con la parafina más barata de la región metropolitana, hecho por la Comisión Nacional de Energía, ya está disponible en parafinaenlinea.cl. Y pese a que por calendario el invierno aún no llega, como vimos, el frío ya comenzó a sentirse. Por eso el modo en que calefaccionamos el hogar toma importancia. ¿Cuál es el más económico? Mire. ¿Cómo calefacciona su hogar? A nosotros con calefacción eléctrica generalmente. Con un equipo de aire acondicionado. Tenemos salamandra, porque somos del campo. El aire acondicionado, con una eléctrica que tengo en el dormitorio y una estufa acá abajo. Múltiples opciones para calefaccionar el hogar, pero ¿cuáles son las más económicas? En el largo plazo lo más económico siempre es la aislación térmica, porque hacemos la inversión ahora y en el futuro vamos a necesitar menos energía. Después viene hoy el aire acondicionado, las bombas de calor tipo split inverter. Esas son efectivamente las que en espacios reducidos nos permiten calefaccionar rápido. Pero ojo, hay que tener en consideración el precio de inversión y el costo de mantención de estos productos.
Después tú puedes tener los artefactos eléctricos de tipo muro, que también son eficientes para espacios reducidos. Luego vienen las estufas a combustión en general en una amplia gama. Y en último caso yo pondría todas las tecnologías que están asociadas a los termoventiladores. Diferentes opciones y precios. Por eso, si busca alternativas para cuidar su bolsillo y utilizar la energía de manera eficiente, ponga atención. Bueno, nosotros lo que mayormente vendemos es estufas eléctricas. Tenemos paneles, estufas infrarrojas, paneles de bajo consumo, termocalefactores. Y se hace la recomendación de cotizar productos que cuenten con termostato. Llegan a una temperatura y se apagan. Entonces el consumo en la hora no es completo, sino que te va a consumir a lo mejor 20 minutos, 25 minutos. ¿Y eso que sea más económico? Exactamente, es mucho más económico. Más de una opción para mantener el calor en su vivienda durante estos días fríos. Y si usted no sabe cómo calefaccionar su hogar, hay una alternativa en esta página web de climatizatuhogar.cl. Puede conocer la mejor opción para calefaccionar su hogar en función del tipo de vivienda, año de construcción, de la cantidad de metros cuadrados y otro tipo de variables. Y si se pregunta qué hacer para mantener el calor en cada espacio de su hogar, acá la respuesta. Cambiar las ventanas, eso sirve mucho, pero es costoso. Lo que uno a veces recomienda también ahí es utilizar cortinas gruesas, cerrar los espacios. Por lo tanto, aíslo el espacio en el que yo voy a estar y uso la energía para calefaccionar ese espacio. No llegar y poner, por ejemplo, a 30 grados el aire o la estufa, porque quiero que rápido se calefaccione. A veces uno puede prenderla un poco antes. Algunos consejos que puede tomar en consideración para poder replicarlos en su hogar y tener una casa mucho más preparada para estas bajas temperaturas. Y siempre en línea con el ahorro, ¿cuáles son los electrodomésticos que más consumen energía? Según los datos de la Agencia de Sostenibilidad Energética, son los refrigeradores, calefactores eléctricos y lavadoras. Un dato no menor considerando que su consumo aumenta durante el invierno. Si hablamos de métodos para ahorrar energía, ¿qué se le ocurre? Desenchufamos todo mientras no esté en uso y las luces irlas apagando cuando uno sale de las habitaciones, por ejemplo. La carga de la lavadora bien llena, los cargadores de los teléfonos jamás los mantenemos enchufados. Juntar más ropa a lavar, no tener luces prendidas que nadie ocupa. Dejo todo desconectado, así que lo hago a menudo. Y es que es importante ya que a diario en la mayoría de los hogares se utilizan refrigeradores, lavadoras, planchas y licuadoras, pero ¿cuál cree que es el electrodoméstico que más consume energía? ¿El hervidor? ¿El microondas? ¿El hervidor? Yo creo que las estufas corrientes. El refrigerador. La estufa. Algunos aciertan, otros no. Es que justamente si hacemos un ranking de los electrodomésticos que más consumen energía, tenemos los siguientes. Primero es el refrigerador, ese es el que más consume energía tanto por la potencia como por el tiempo. Después diría yo que vienen los calefactores, que también tienen alto consumo, pero no necesariamente se usan durante todo el día. La lavadora pasa en el mismo sentido, mucho consumo durante cierto tiempo. Y ya en el resto de elementos de menor potencia como la plancha. Por ejemplo, el refrigerador gasta aproximadamente 250 watts, un calefactor eléctrico entre 1500 y 2000, pero ojo, el primer producto consume más energía porque funciona todo el día y no a ratos, como un calefactor. Y ahora que las temperaturas comenzaron a bajar, estos artefactos se utilizan mucho más. Indudablemente en nuestro país las bajas temperaturas fuerzan a que las personas prendan equipo al interior de la casa. Los datos que tenemos nosotros es que cerca del 53% del consumo total de la casa se va a calefacción en invierno. Y justamente para evitar cobros adicionales en esta época, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto llamado Chao Tarifas de Invierno. Lamentablemente, hoy día las consecuencias de una tarifa que no tiene ningún sentido técnico porque no desincentiva el uso de la electricidad, sino que muy por el contrario lo que hace es castigar casi en un 20% de alza las cuentas de la luz de los chilenos y chilenas. Sobreprecio que pagan los usuarios regulados del sistema eléctrico por el consumo extra que realizan en invierno. Por eso, si busca alternativas para cuidar su bolsillo y utilizar la energía de manera eficiente, escuche bien. La recomendación es sellar los ambientes para no perder energía al calefaccionar el hogar, no poner el aire acondicionado al máximo, fijarse en el etiquetado de consumo energético de los electrodomésticos, optimizar el lavado de ropa y por último desenchufar los artefactos que no se usan. Consejos que puede tomar en consideración y replicar en su hogar.
Regresamos a Bolsillo Chilevisión Noticias para contarles que las ganancias de las AFP aumentaron un 77% durante el primer trimestre, con un balance positivo de más de 138 millones de dólares, cifras que la ministra del Trabajo comparó con el desempeño de los fondos previsionales. Destacó que durante este mismo periodo todos los multifondos de las AFP cayeron. Si le dijéramos que durante los primeros 3 meses del año no hay fondo de pensiones que se haya salvado de la caída, ¿lo creería? Probablemente sí. Pero si le dijéramos que las AFP sí han tenido utilidades en ese periodo, ¿lo entendería? Esas son las reglas del juego, po. Lamentablemente. Así es el sistema. Así, hasta que aparezca otro. Que la AFP supuestamente trabaja con la plata de nosotros. Entonces, si ellos ganan, nosotros también tenemos que ganar. El problema es que el sistema de AFP no funciona así, y fue la crítica que deslizó la ministra del Trabajo tras conocer la cifra de ganancias de las administradoras, 77% más que el año pasado. Un 77% más de utilidades. ¿Y qué pasó con los fondos de pensiones? Todos bajaron. Entonces estamos aquí en una situación en la cual el sistema además no tiene legitimidad. Pero para entender cómo es que obtienen utilidades las administradoras y las inversiones no han tenido un buen desempeño, acudimos a los expertos. El primer concepto que hay que entender es el de las comisiones, monto que las AFP cobran a los afiliados por administrar las cuentas de capitalización individual obligatoria. Se aplica como un porcentaje del sueldo del trabajador, que puede ir entre el 0,5 y el 1,4% dependiendo de la AFP, y es la razón fundamental por la que durante el primer trimestre las administradoras vieron un alza en sus ganancias. Y esa comisión es en función del sueldo de los cotizantes, ¿ok? Entonces, en la medida que aumenta el número de cotizantes y el sueldo de los cotizantes, estos ingresos comienzan a aumentar. Efectivamente, hubo un aumento en los ingresos por comisiones cobradas, producto del alza de las remuneraciones y en un leve aumento de los cotizantes. Y es que según datos de la Superintendencia de Pensiones, en un año el sueldo promedio de los cotizantes aumentó poco más de 140.000 pesos. En febrero del año 2022, el salario promedio de un cotizante era de 950.000 pesos versus 1.092.000 que sería el salario promedio del cotizante a febrero del año 23. ¿Pero quiere decir esto que los sueldos suben y podemos sacar cuentas alegres? Nada de eso. Si bien los salarios en pesos han crecido, entonces como no están alcanzando a compensar la inflación anual, entonces eso significa que hoy los salarios compran menos bienes y servicios en promedio que hace un año atrás. Desde la Asociación de AFP hicieron énfasis en que nada tiene que ver la utilidad con la rentabilidad de los fondos, pero la reforma previsional impulsada por el gobierno pretende que ambos ámbitos ya no corran por carriles tan separados. ¿Cuál sería el cambio? Si la cuenta tiene un deterioro porque hay una rentabilidad negativa de las inversiones, entonces las comisiones de la AFP también van a bajar. Entonces este contraste que hoy día tenemos, que es tan odioso, con esa modificación, esa es una de las modificaciones que van a contribuir a reducirlo o irlo eliminando. Claro que a la reforma de pensiones todavía pareciera quedarle un largo trámite. Y si ustedes, de quienes creyeron que el efectivo iba a morir, datos del Banco Central muestran lo contrario. El uso de monedas y billetes creció un 19% el año 2022, aunque la tarjeta de crédito sigue siendo la más utilizada por los chilenos. Hola, ¿me da uvita? Gracias. Es precisamente en lugares como este, las ferias, donde más utilizamos monedas y billetes. Y si en pandemia pareciera que muchos dejamos de utilizarlo, eso se revirtió. Y es que un 19% aumentó el uso de efectivo en comparación al año 2021. Me acomoda más. Y en pandemia dejó de usar un poco el efectivo, ¿no? Sí, por el virus que se podía contagiar. Efectivo. ¿Siempre más efectivo? Sí, en efectivo. ¿Por qué usa más efectivo? Porque ahora como que la gente usa más débito. No, porque no, tarjeta no tengo tampoco. Efectivo, porque no confío en las tarjetas, porque uno va al banco y ya,
les roban. Ya sea por desconfianza a la tarjeta, porque el comercio se abrió tras la pandemia o simplemente porque disminuyó el temor a contagiarse con el virus, las monedas y billetes volvieron a utilizarse con fuerza en el comercio. ¿Que el efectivo iba a morir? Nada de eso, dice el Banco Central en la encuesta nacional de uso y preferencia del efectivo. Durante la pandemia ya todos sabemos que las ciudades estuvieron cerradas, los comercios cerrados, no íbamos a la esquina, sino compramos por internet. Estaba la duda qué pasaba con si la tendencia era a seguir cayendo el efectivo y no fue así. Volvió a ser el efectivo como un medio de pago relevante en la población chilena. Eso sí, la tarjeta de débito continúa en el primer lugar del ranking de los medios de pago más utilizados por la población. Sin embargo, la brecha se acortó considerablemente e incluso el uso de efectivo llegó a niveles similares a los que había antes de la pandemia. Los feriantes hoy están llenos de monedas. Sin embargo, las pocas que circularon en pandemia le trajeron más de un dolor de cabeza. Para la pandemia, como dice usted, no había muchas monedas. Ahora sí hay más monedas. Nosotros cambiamos entre todos. El que de resto tenéis moneda gracias, tenéis moneda 500. Sí. Bueno, yo en la casa junto moneda y me la saco acá. Ahí junta. Porque me dan vuelto, voy echándole un tarrito y por lo menos tengo que tener una 10 lucas ahí. Lo mismo le ocurrió a este histórico kiosquero del centro de Santiago. Acaba de hacer una compra. Ya, ¿y le pagó solo con monedas? Puras monedas, claro. Él lleva una revista que vale 7.000 pesos y me saca una bolsa con 7 luquitas, ¿viste? ¿Y eso no pasaba según en pandemia? Nada, no, pues en pandemia tenía que andar mendigando una monedita. El efectivo, bueno, sigue siendo necesario para grupos importantes de la población, la gente mayor, la gente que vive en zonas más apartadas, la gente no bancarizada, la gente de bajos ingresos. Por eso necesitamos también que circulen las monedas para que estén los vueltos, necesitamos que hayan bajas denominaciones de billetes para que también se pueda pagar correctamente, no con un gran billete, una compra pequeña. Pero como habrá podido notar, encontrar billetes de baja denominación en los cajeros, es decir, de 1.000, 2.000 y 5.000 pesos, no es nada fácil. Es un problema que hemos venido trabajando hace hartos años nosotros como Banco Central. En la medida que tú pongas bajas denominaciones en los cajeros, haces más cara la operación, porque tienes que ir más veces o si no repones se te cae el cajero y ahí quedas en falta por el lado de la disponibilidad. Entonces tenemos que trabajar en forma integrada, en forma coordinada con los otros actores de este mercado. Y es que el efectivo sigue teniendo relevancia en el país y lo que está claro es que está lejos de haber quedado en el pasado. Y durante el inicio de este año se registró una caída del 5% de las solicitudes de preaprobación de créditos hipotecarios. Algunos factores son las condiciones más exigentes y también la inflación. El crédito lo pedí hace como más de 10 años, en verdad. Entonces hoy día, me imagino que dada la condición económica del país, obviamente las condiciones han ido cambiando. Jazmín es una de las tantas chilenas que adquirió su casa con crédito hipotecario. Vive en Santiago Centro, pero tiene ganas de irse a otra comuna. Con todo esto de las protestas que hay cerca de donde yo vivo en particular, tengo toda la intención de querer cambiarme, ponte tú, a una casa, pero económicamente es imposible acceder hoy día a una casa. Y es una realidad, no solo por el alto precio de las viviendas, sino que además no todos pueden acceder a un crédito hipotecario. De hecho, según un estudio de Enlace Inmobiliario, estas solicitudes de preaprobación cayeron en un 5%. Las familias, las personas están postulando a crédito hipotecario, pero finalmente esto no se están aprobando porque tenemos una alta tasa de interés, donde sale muy caro el crédito. Segundo, el precio de la vivienda subió mucho. Y tercero, el sueldo no está alcanzando para cubrir el crédito hipotecario. Escuche bien, solo 1 de cada 6 personas puede optar a un hipotecario. Menos del 20% de la población cumple con las condiciones requeridas, situación que mantiene a muchos alejados del sueño de la casa propia. Están más caras las tasas y piden más antecedentes a las personas en cuanto a sueldo y la verdad es que entendible por la situación económica. Con las condiciones de sueldo que se tienen, con las condiciones que ponen los bancos, las exigencias son cada vez mayores y ya es casi como la ilusión. Por consecuencia, muchas personas que buscaban adquirir una propiedad han quedado excluidas del mercado. Este panorama ha incentivado que los compradores exploren alternativas, como optar por propiedades con subsidio. Pero ojo, porque con estos subsidios estatales no puede acceder a cualquier tipo de vivienda. El tipo de casa, el tipo de vivienda que se accede está bastante acotado. Son definiciones que están dadas desde el Ministerio de la Vivienda. Tienen un tope máximo de valor
en el precio de la vivienda total, que está en torno a los 2.600 UF, 2.400 UF máximo. Hoy día el precio de las propiedades, por otro lado, ha tomado valores históricos, donde el metro cuadrado construido en numerosas capitales regionales ha alcanzado niveles que no se veían hasta antes de la pandemia. Por este y otros motivos es que muchos están optando por irse a zonas más alejadas de la capital, compartir gastos o definitivamente arrendar, dejando atrás aún más las posibilidades para acceder al sueño de la casa propia. Y para profundizar en torno al mercado inmobiliario en nuestro país, tomamos contacto con Roberto Tapia, encargado del área de estudios de enlace inmobiliario. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Muy buenos días, gracias por la invitación. Roberto, ¿por qué ha aumentado el rechazo a los créditos? ¿Qué factores inciden en una medida como esa? Bueno, en primer lugar hay que hacer una distinción, dado que lo que viene siendo la baja de las solicitudes y lo que son, por otra parte, los rechazos a las solicitudes enviadas. En el primer caso, respecto de lo que son las bajas a las solicitudes, hemos visto una variación de un 5% a nivel nacional en comparación a lo que venía siendo el año 2022. Y esta baja se explica en cierta medida por la autoexclusión, lo que denominamos como autoexclusión, que la gente se desincentiva a poder cotizar vivienda y también poder cotizar crédito hipotecario, dado el ambiente desfavorable que existe hoy día, sobre todo por la situación inflacionaria. Respecto de los rechazos a los créditos hipotecarios, que es otro punto dentro del proceso de gestión de los créditos, podemos decir que se han mantenido relativamente estables en los últimos trimestres y hoy día en el primer trimestre del 2023 representan el 53% del total de solicitudes. Y esta relación se debe principalmente a que las condiciones de las políticas bancarias que están exigiendo hoy día, por cierto, los bancos no han variado significativamente, sin embargo se mantienen todavía en un alto nivel de exigencia por parte de los bancos. Complementándolo con eso, el Banco Central realiza una encuesta para poder medir qué tan restrictivos están los créditos hipotecarios y hemos visto que en los últimos 2 trimestres los resultados que arroja el Banco Central dan cuenta de que las exigencias se han mantenido estables. Sin embargo, un parámetro que se ha venido estresando cada vez más tiene que ver con lo que denominamos el dividendo renta. Y este significa que, dado que los precios de la vivienda se concentran hoy día en UF, cada vez que la UF va aumentando, este parámetro se va volviendo mucho más exigente, dado que la renta de las personas disminuye en esta relación, por lo tanto tienen menor capacidad de endeudamiento. Perfecto. Y con la inflación algo más controlada, ¿podría cambiar este escenario? ¿Podría uno tener más probabilidades de ser aceptado en un crédito considerando que puedan mejorar las tasas también para poder acceder a esos créditos? Sí, efectivamente. En los distintos estudios que hemos realizado en Enlace Inmobiliario hemos visto que la inflación es uno de los principales motivos por los que las personas dejan de cotizar una propiedad o se restan del proceso de compra o de solicitud de un crédito hipotecario. Está dentro de los 3 primeros factores. Por lo tanto, la inflación sí va a generar algún impacto. En este caso, la medida que la inflación vaya bajando, va a generar un impacto positivo en alentar la demanda de crédito y también de vivienda. De hecho, aquí un factor súper importante es la tasa de interés. La tasa de interés viene a ser como un indicador bisagra, porque en la medida de que la tasa va aumentando, el interés por solicitar crédito hipotecario va a la baja. Por lo tanto, si la inflación disminuye, ya con las proyecciones que se han realizado de parte del Banco Central, se espera que haya alguna baja más significativa en la tasa a partir de julio. Esperamos, por cierto, que haya un mayor interés por solicitar crédito hipotecario. Y esto también va a ir acompañado de una mayor flexibilidad en los requisitos que están solicitando los bancos para poder aprobar los créditos hipotecarios, dado que en la medida que las tasas van bajando, los bancos también pueden ofrecer tasas más convenientes y otros requisitos también se van flexibilizando, como este que mencionaba anteriormente, que es la renta. Y si es que hablamos de esta autoexclusión que tú mencionabas respecto a la posibilidad de acceder a un crédito, ¿esto ha afectado de alguna forma a la industria inmobiliaria, en mayor o menor construcción, por ejemplo, de propiedades?
Sí, por cierto que también ha afectado a la industria. El último año se registraron bajas en la venta de las viviendas y en los últimos trimestres también se han registrado bajas. Nosotros también lo hemos visto en las distintas acciones que realizamos en los portales de enlace inmobiliario, y es básicamente la situación inflacionaria que viene presionando a la industria y por cierto que también la industria financiera se resguarda ante este escenario, y esto significa que se vuelve mucho más exigente en el caso de los consumidores para poder otorgar crédito hipotecario, pero también en el caso de los desarrolladores de proyectos, de las constructoras, de las inmobiliarias, también ha sido un problema porque finalmente se les ha hecho mucho más difícil poder conseguir financiamiento, crédito para poder construir los proyectos inmobiliarios, y eso acompañado también de que el precio del suelo es cada vez mayor, porque sobre todo acá en la región metropolitana tenemos un problema de escasez de suelo. Cada vez hay menos suelo para poder construir y el que hay es cada vez más caro. Y por otra parte también los materiales de construcción están en un precio bastante elevado en relación a lo que era, por ejemplo, los precios prepandemia. Entonces estos distintos factores han contribuido a que hoy día haya mayores dificultades para poder construir casas y departamentos. Claro, y eso impacta también en el precio final de los inmuebles, que va al alza, pero una menor demanda podría impactar, digamos, favorablemente para los usuarios este precio final. ¿Podría bajar, por ejemplo, ese precio por la menor demanda que existe en este momento? No de manera significativa. En general, la experiencia que hemos visto históricamente de cómo se han comportado los precios de las viviendas muestran que no hay baja significativa en los precios de las viviendas. Sin embargo, lo que sí vamos a poder observar y que ya se ha visto son algunas acciones que permiten incentivar la demanda, como por ejemplo, algunas inmobiliarias han ofrecido ciertas promociones, flexibilidad en el pago del pie, algunas incluso han ofrecido algunas alternativas que permiten incorporar el pie dentro de lo que viene a ser el crédito hipotecario. Hay distintas alternativas, pero en general hemos visto que los precios efectivos de las viviendas se mantienen y siguen con esta tendencia al alza, aunque han desacelerado este aumento en el precio. Roberto, y como experto en la materia, ¿qué recomendaciones le entregarías a una persona que quiere pedir un crédito hipotecario para que no se lo rechacen y pueda acceder finalmente a la propiedad que está buscando? Sí, desde Enlace Inmobiliario nosotros creemos que hay que hacer ciertos cambios en el paradigma del proceso de búsqueda y compra de la vivienda, y uno de esos es que habitualmente los consumidores se centran primero en buscar la propiedad que les gusta, seleccionarla y luego ir a ver si les alcanza o no. Por lo tanto, desde Enlace Inmobiliario nosotros hemos desarrollado un modelo de búsqueda en nuestros portales que permite a las personas primero poder hacer una evaluación de su situación financiera junto con los distintos bancos con los que tenemos alianza. En nuestros portales pueden realizar lo que viene a ser una solicitud de preaprobación de crédito, donde desde ahí pueden ver cuánto es el dinero, cuánto es la cantidad de dinero que los bancos pueden prestarle a las personas de acuerdo a las distintas condiciones que ellos presentan. Y desde ahí, las personas, sabiendo esta capacidad de endeudamiento que tienen, pueden ir a elegir las propiedades que sean de acuerdo con su alternativa. Por otra parte, otras recomendaciones que también entregamos habitualmente es que hay algunas opciones que la gente desconoce muchas veces para poder aumentar sus posibilidades de poder comprar una vivienda. Una de esas, por cierto, es la capacidad de refinanciar la tasa de interés. Si bien sabemos que muchas de las personas se están mirando la tasa de interés para poder tomar la decisión de comprar una vivienda, no es el factor más importante, dado que existe la posibilidad de refinanciar la tasa una vez que yo ya tengo un crédito contratado. Y esto me permite de alguna manera después poder jugar negociar con el banco y desde ahí poder ver la posibilidad de que haya una disminución en el dividendo o una flexibilidad en los plazos de financiamiento en la medida que la tasa de interés vaya a bajar en el futuro. Por otra parte, también está la capacidad de poder
complementar renta y desde ahí aumentar la posibilidad de ser aprobado en un crédito hipotecario, complementar renta con una pareja o con algún amigo o familiar. Esa es otra alternativa que también se desconoce. Y también hoy día existen alternativas que son iniciativas estatales, como por ejemplo el proyecto de garantía del 10%, que ya está operativo y que sobre todo está disponible para las personas que no han podido postular un subsidio, que no tienen este beneficio y que están buscando propiedades que van entre las 2.600 y las 4.500 UF. Es una alternativa bien interesante que creemos que va a dinamizar la demanda en ese segmento. Excelente. Todas las recomendaciones entonces listas ahí. Agradecemos a Roberto Tapia, encargado del área de estudios de enlace inmobiliario, por conversar con nosotros. Muchas gracias. Y de esta forma terminamos este capítulo de Bolsillo en Chilevisión Noticias. Los invitamos a que sigan en nuestra programación y que revisen más información sobre este y otros temas en nuestro sitio web chbnoticias.cl, en nuestras redes sociales y también en pluto.tv. Continúen en nuestra sintonía. Nos vemos en un próximo capítulo.